Después de las batallas de Tacna y Arica, la situación del Perú era fatal. La Armada chilena bloqueó todos los puertos, incluyendo el Callao. La pretensión del gobierno de Chile era quebrar la economía peruana y precipitar el fin de la guerra. Para aquel entonces, en cortos 14 meses, ya habían obtenido todo el territorio que deseaban. Para enfrentar el bloqueo, la Marina peruana desarrolló operaciones de sabotaje y lanzó torpedos contra las naves bloqueadoras. 2 buques chilenos fueron hundidos, el Loa y la famosa Covadonga, que había hundido a la Independencia al comenzar la guerra. Esta última acción, llevada adelante en la bahía de Chancay, parcialmente reconfortó el maltrecho ánimo peruano. Al menos, la Covadonga yacería para siempre en sus mares. Angamos, hay operaciones que van a seguir hostilizando las líneas de comunicaciones marítimas chilenas. Para mencionar una solamente, en marzo del año 80, la Unión va a romper 2 veces pues, el bloqueo de Arica, ¿no? Y hay otras operaciones más. Hasta abril. En abril se bloquea el puerto del Callao y ahí se acaba, digamos, las posibilidades de actuar en el mar. Las batallas de defensa de Lima fueron el 13 y 15 de enero de 1881. La constituyeron un desastre para el Perú. Después de su victoria, el ejército chileno ingresó a la capital y flameó su bandera en Palacio de Gobierno por 3 largos años. La disposición de las fuerzas peruanas en el terreno de batalla fue un absurdo de Nicolás de Piérola, quien carecía de formación militar y sin embargo dirigió personalmente el dispositivo. En San Juan, la línea peruana era tan larga que cada soldado ocupaba 1 metro de terreno y no tenía a nadie detrás. A los chilenos les bastó ponerse en filas de 50 y cortar la línea por múltiples puntos. Por ello, a poco de comenzada la batalla, los peruanos estaban flanqueados y fueron tomados por detrás en la puerta misma de la capital. Además, la segunda línea de Miraflores era también un error. En principio, porque su misma existencia inducía a la retirada. Así, la primera línea estaba perdida antes de comenzar, porque todo destacamento peruano que era envuelto, antes de jugarse la muerte, buscaba retroceder a los reductos de la segunda línea. Además, estaba muy lejos, porque si hubiesen estado cerca, ambas líneas podrían haber entrado en combate el mismo día y se hubieran reforzado mutuamente. Pero no, quedaban tan lejos que mientras unos peleaban hasta morir, los otros observaban impotentes, mirando la desgracia por sus catalejos. A media mañana la lucha se centró en Chorrillos. La reserva peruana reforzó a los defensores del Morro Solar que estaban al mando del coronel Miguel de Iglesias, entonces ministro de Guerra. Al mando de los batallones frescos estaba Isaac Recabarren, que había defendido con bravura el puerto de Pisagua y se había ganado el mote de El León de Pisagua, e hizo honor a su apelativo defendiendo Chorrillos calle por calle, casa por casa. El Morro cayó a las 2 de la tarde. La lucha había sido tenaz. Los chilenos estaban comandados por el almirante Patricio Lynch y según su reporte perdieron 90 oficiales y 1.900 soldados en el asalto al Morro. Cuando cayó el Morro, Chorrillos no se rindió, sino que estaba rodeado por fuego y ambas partes pelearon hasta el final con valor y honor. Dice el historiador chileno Vicuña Maquena, increíble y nunca visto era el arrojo y encarnizamiento de los peruanos en Chorrillos. Los soldados peruanos no eran limeños, sino serranos del Mantaro y de Ancash. El parte militar peruano consigna 4.000 muertos y 2.000 prisioneros. Después de su victoria, algunas unidades chilenas se dedicaron al saqueo y se emborracharon a morir en los palacetes de la oligarquía peruana. Unos 350 soldados chilenos y más de un oficial perecieron en el desorden. Asimismo, fusilaron a 11 bomberos italianos que estaban apagando los fuegos. El incendio ardió por 3 días hasta que se consumió todo Chorrillos. Durante la noche, tanto Cáceres como el coronel César Canevaro plantearon atacar por sorpresa. De acuerdo a su argumento, los chilenos estaban borrachos y un ataque audaz y nocturno podía destruirlos. Su petición fue negada porque Piérola adivinó que solo una fracción del ejército de Chile había caído en desorden. Al día siguiente, se iniciaron conversaciones tendientes a la rendición y se estableció una tregua. Mientras tanto, las tropas chilenas prendieron fuego a Barranco. Esas negociaciones eran patrocinadas por el cuerpo diplomático extranjero asentado en Lima
y por el almirante francés Vergas du Petit-Thouars, quien las respaldaba con la fuerza de su nave, una de las más poderosas del mundo en aquellos días. La noche del 14 al 15 se durmió sobre las armas. Al mediodía del 15, el general Baquedano, comandante en jefe del Ejército de Chile, inició un reconocimiento de sus posiciones casi en el mismo frente de batalla. Cuando estaba en la quebrada de Armendáriz, los peruanos empezaron a disparar y se generalizó el combate de forma inesperada. La lucha se centró en la derecha peruana, que era comandada por Cáceres. La reserva, integrada por civiles, defendía 3 reductos que entraron en combate. Entre los reductos se hallaban los restos del ejército de línea y la marina de guerra transformada en infantería bajo el mando del comandante Juan Fanning, quien murió en combate. En Miraflores también estuvieron los chalacos, todos ellos bajo mando de Cáceres, quien condujo en 2 ocasiones cargas exitosas que lo llevaron a capturar Barranco. Los chilenos cargaron por el centro, sobre el tercer reducto, para envolver a la avanzada peruana en Barranco, y lo lograron gracias a la inacción de una parte considerable de las tropas peruanas. Manuel González Prada estuvo entre los reservistas que no entraron en combate. Sus jefes observaron atónitos y cruzaron los brazos. Luego escribió unas amargas memorias donde se queja por la pasividad e indisciplina que, junto a la inferioridad militar, fueron a su juicio las causas de la derrota peruana. Los barcos chilenos desde la bahía de Lima cañonearon incesantemente a los defensores de Miraflores. Entre estos barcos se hallaba el Huáscar, cuyo recorrido por la bahía, flameando bandera chilena, había causado profunda desazón entre los peruanos. En los 3 reductos que entraron a la lucha se hallaban profesionales, trabajadores y comerciantes limeños. Ellos pelearon con gran denuedo y al final muchos se sacrificaron. Los chilenos concentraron su ejército en una línea más bien pequeña y contraatacaron con gran densidad de tropas. Los peruanos atravesaron problemas logísticos porque los fusiles eran de tipos muy distintos y cuando se acababan los cartuchos pasaba largo tiempo antes que llegaran los repuestos y muchas veces eran incorrectos. Cuando sonó la última hora del Perú, las tropas que estaban entre los reductos se concentraron adentro. Ello facilitó la ruptura de la línea y el ataque por detrás hacia las 6 de la tarde. El parte peruano informa de pérdidas por 3.000 hombres. Los chilenos reportan 2.500 fallecidos propios, el 25% de sus soldados participantes en la batalla. Dice Jorge Basadre que, con excepción de Tarapacá, Miraflores fue la batalla más encarnizada de la guerra. La defensa peruana cayó por tramos y los que quedaron al final fueron los del reducto número 2, defendido por los abogados y los estudiantes universitarios. Su jefe era el abogado Ramón Ribeiro. Piérola dio muestras de gran valor personal cargando a caballo contra los chilenos en más de una ocasión. Pero como jefe fue nulo, no se le ocurrió ninguna idea general. Cabe mencionar en su defensa que el ejército que se reunió en San Juan y Miraflores fue hechura suya. Si no fuera por su tesón y por la amplitud de sus redes políticas, la capital no hubiera contado con defensores. Al caer la noche, Piérola abandonó el campo de batalla y subió a la sierra para iniciar la resistencia nacional. Ese fue otro de sus grandes méritos.